Regresamos a nuestra plática con Rubén Valdés, quien nos está conversando sobre la necesidad de que contemos en México con una política general jurídica. ¿Qué características, Rubén, debiera contener de manera esencial una política general jurídica para México? Bien, ya mencionábamos hace un momento una cualidad, una característica que me parece que es fundamental, que sea útil y no utilitaria. Hay una segunda cuestión que me parece que es fundamental y yo he considerado que es pertinencia. Me explico. Pertinencia porque tenemos hoy en día ya, yo diría en un buen número además, leyes que no corresponden a nuestra realidad. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, yo creo que las leyes relativas a la cuestión del cuidado ambiental, que por demás son loables, son buenas per se, pareciera que están tratando de aplicarse a una sociedad y país más avanzado, que ha llegado a un estadio de desarrollo mucho más adelantado que el que realmente tenemos. Un ejemplo solamente que tiene que ver con el cuidado de los animales, indudablemente enmarcado en las cuestiones ecológicas y de cuidado del hábitat. Salió recientemente de que van a ponerle un chip o habrá que ponerle un chip a las mascotas, ¿no? A la manera que ocurre en algún país de Europa. Bueno, que ocurra en algún país de Europa, bueno, pues no solamente me parece conveniente, tal vez, incluso adecuado, pero en la línea del desarrollo que lleva esa sociedad. Para México me parece una exquisitez, por decirlo de alguna manera, si se me permite, pues tratar de ponerle un chip a las mascotas. Muchas tienen dueño, pero sabemos que vivimos en un país, las ciudades concretamente, en donde hay cantidad de animales huérfanos, que quién les va a poner el chip, no sé, y además, bien a bien, no alcanzo a entender el objeto, las bondades de ponerle un chip a una mascota. Quizá protecciones de propiedad, como se le pone al automóvil, como se le pone a otros objetos, por si se pierden o se roban. Correcto, me parece que es un buen fin, pero entonces lo que habría que ver es ponerles el chip en función de la protección de los bienes de los demás. Claro, es decir, como lo son. Como lo son, ¿no? Es decir, el bien de un bien a cuidar con el chip es mi propiedad de la mascota, pero que mi mascota no atente, ¿verdad?, contra la seguridad o el bienestar del resto de la sociedad. Entonces, esa me parece que no es pertinente, es hay una cierta impertinencia por cuanto a establecer esa política o esa medida dentro de una política de cuidados ambientales. Y me parece que otra cualidad que deben de tener una política jurídica es que debe prever la congruencia entre leyes, es decir, tenemos leyes muy dispares, muy dispares, y por ejemplo nos encontramos penalidades, no solamente en leyes federales vis a vis leyes locales, sino que entre ellas mismas, o es decir, por ejemplo, a nivel federal tenemos leyes federales, o sea, dentro del mismo ámbito, leyes que pueden incurren en incongruencias, ¿no? Me voy a referir concretamente, por ejemplo, al grado de las penalidades. Tenemos conductas que se sancionan, digamos, con 2 años, pero en otra ley de repente aparece que una conducta similar o la misma, tal vez denominada o tipificada en la ley penal de otro modo, pero resulta que tiene una penalidad de hasta 30 años. Con todo lo que ya implica esta posibilidad del juzgador de campear entre los 2 y los 30 años tal vez, bueno, pues me parece que 30, me parece que 15, bueno, está bien. Pero suena bien, ¿verdad? O sea, parecería que una vez que se emite la ley y dicen, vamos a ponerle 40 años de prisión al secuestrador, que además prive de la vida, etcétera. No, entonces la gente dice, ya. Actualmente llega hasta 70. A 70. Pareciera que por sí sola la pena va a inhibir el delito. Y no lo es. Sabemos que de ninguna manera. Lo que puede inhibir la pena es un problema
de atacar la razón del delito, la causa del delito, el modo del delito, es decir, cómo se da en la sociedad, más que aumentando descomunalmente una pena. Yo digo descomunal porque, bueno, hemos visto penas, así como acabas de decir, José Luis, hasta de 70 años, que en un sistema como el nuestro parecería que no caben o no cabían antes, ¿no? ¿A quién correspondería, en su caso, trazar y dictar esa política jurídica ahora que el Ejecutivo no tiene la potestad plena sobre los congresos? ¿Correspondería a los partidos políticos? ¿Correspondería a los órganos de coordinación política del propio Congreso, que de alguna manera son un reflejo o una representación de los partidos políticos? ¿Podría ser una disposición constitucional anual o sexenal como la del presupuesto o la del Plan Nacional de Desarrollo? Es decir, una agenda legislativa para este año, para este sexenio. No sé, es decir, ¿a quién se te ocurre que le corresponda? Y en su caso, ¿quién está en falta de no existir esta? Sí, José Luis, a mí no me cabe duda, vamos, tengo muy claro que el Ejecutivo debe de establecer una política jurídica por cuanto a qué o por cuanto a lo que hace a su mandato y a su deber como Ejecutivo Federal. Y por consiguiente, cada Ejecutivo Estatal lo tendría que hacer. Ok. ¿De qué manera podría hacerse esta política? Esta política puede ser una serie de lineamientos, un grupo de lineamientos que traten de contener la utilidad, contener la congruencia y contener la pertinencia de las medidas que tiendan a convertirse en normas legales. Normas ya sea constitucionales o normas reglamentarias. Desde luego me queda claro que el Ejecutivo debiera establecerla y además con un carácter obligatorio para sí, esto es para la administración central y para la administración paraestatal, sin duda. Y que tuviera a la manera del Plan Nacional de Desarrollo o en general del sistema de planeación que nos rige, que tuviera un carácter obligatorio para la administración pública central y un carácter inductivo para la sociedad en su conjunto. Y un carácter de concertación, aquí podríamos hablar de una vertiente como de concertación para los otros poderes. Es decir, tu poder legislativo tendrías que establecer la parte de la política jurídica que te toca hacer como poder del Estado. Tu poder judicial tendrías que hacer lo propio. Y tratar de que concertásemos, ¿verdad?, no lo que se va a resolver, sino tratar de concertar esos lineamientos generales que deben de regir a esa política para bien y para el mejor servicio de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? ¿Para quién servimos? Yo te vi trabajar durante 6 años como el abogado de un presidente de México y vi que en el tiempo de ustedes fue particularmente programado el proceso legislativo, casi diría yo desde la campaña presidencial y desde los inicios estaba muy claro cuáles eran las reformas que le interesaban a Carlos Salinas de Gortari. La reforma, el Tratado de Libre Comercio, la reforma al campo, la reforma a las iglesias, la etapa que le correspondía de reforma política, de hacer avanzar la reforma política, entre ellos la creación del IFE, su autonomización y ciudadanización, en fin, vi varias cuestiones que les preocupó, hay otras que olvido. Fuera de eso, no se desperdiciaron, no se distrajeron en un cúmulo de ocurrencias legislativas. ¿Es cierto? Es cierto, sin duda, José Elías. Y acabas de describir con bastante claridad no solamente la agenda legislativa que se fijó el presidente de la República o la presidencia de la República en aquel tiempo, acabas de decir justamente, acabas de describir las cosas que se hicieron en función justamente de lo que todavía no existía o no existe a la fecha, que es una política jurídica.
Si uno ve la agenda, esa misma que acabas de describir, obedece a utilidad, es decir, eran normas que había que establecer a nivel constitucional o reglamentario, útiles para la sociedad mexicana y para el desarrollo del país. Eran congruentes porque veían que los aspectos diferentes a normar tuvieran que estar enlazados y tuvieran que responder uno a otro, o sea, tuvieran que estar relacionados, si no necesariamente como causa y efecto, sí como origen y consecuencia de lo que se iba a normar. Entonces se estaría respetando, ahí se estuvo respetando, me parece, yo creo que, y lo viví, me parece que se respetó, se respetaron esos lineamientos, utilidad, congruencia y pertinencia. Pertinencia, es decir, es a esta sociedad a la que vamos a regular, no vamos a regular una sociedad ajena o exógena. Si podemos poner un caso, por ejemplo, bueno, nuevamente regresando al ambiente, la cuestión del ambiente, el problema ambiental, que fue sin duda una preocupación del presidente para quien yo estuve trabajando, sí era sin duda una preocupación, pero esto nunca nos hizo ubicarnos o tratar de equipararnos en el nivel de Suecia o de Noruega o Dinamarca. Tratábamos de caminar siempre para el nivel que nos tocaba enfrentar como realidad. Aparte de ese sexenio, he podido observar que en el actual el presidente Peña también tiene muy definidas sus prioridades legislativas, en muchas de ellas ya ha avanzado. Sin duda. Independientemente de que algunos estén de acuerdo o no, pero se han avanzado en ellas. Una última pregunta que me atrevería yo a hacerte, Rubén. ¿Consideras en lo personal que los tiempos actuales son factibles, son fértiles para que contemos y tracemos y adoptemos y sigamos una política general jurídica? José Luis, no solamente me parece que son fértiles, yo creo que hoy por hoy es indispensable. Hoy por hoy se hace indispensable. Hoy más que nunca debiéramos estar atentos a enlazar todas las funciones legislativas y por supuesto las administrativas y por supuesto las del Poder Judicial, pero enlazarlas todas con un lazo de congruencia, de consecuencia, es decir, esto tiene consecuencia con esto otro, son consecuentes, no están aisladas, no sirven cada quien a ciertos fines. Yo creo que hoy más que nunca debemos de tener, o estamos necesitados, urgidos de una política que enlace todas estas cuestiones, que alinee estas cuestiones. Rubén, estoy muy agradecido contigo y Excelsior Televisión también te agradece tu presencia y tus explicaciones. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo para seguir platicando aquí en Nombre de la Ley. Mientras tanto, si quieren que estemos en contacto, me encuentran en @JRomeroApis. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.